Bienvenidos a Divino Canal. El día 24 de septiembre tiene lugar la festividad de Nuestra Señora de la Merced. ¿Qué quiere decir merced? En la Edad Media, que es cuando nace esta vocación mariana, la palabra merced significaba misericordia, pero misericordia ejercitada con los más pobres, con los más necesitados. ¿Y quiénes eran los más necesitados en la Edad Media? Pues los cautivos cristianos. Era la época de las luchas entre cristianos y musulmanes, y eso va a propiciar que sean muchos los cautivos cristianos. Va a ser un hombre llamado Pedro Nolasco quien se sienta con el compromiso de ayudar a esos cautivos. Pero, ¿quién era Pedro Nolasco? Pedro nació en Francia y, como veis, su nombre no suena francés. Y es que se cree que su familia era originaria de Italia. Pedro procedía de una familia de comerciantes, profesión que él también va a ejercer, y lo va a hacer en España, en la ciudad de Barcelona. Cada día, cuando Pedro terminaba de cumplir con su profesión, se dedicaba a ayudar, visitar y a redimir cautivos. Para ello se valió primero de su propio patrimonio y después estuvo recolectando limosnas. Cuando el dinero no llegaba para comprar la libertad de los cautivos, Pedro y los que le acompañaban se quedaban como rehenes a la espera de que llegasen sus compañeros con el dinero previsto. Su compromiso era tan grande que incluso estaban dispuestos a entregar su propia vida si el dinero no llegaba a su debido tiempo. Llega un momento en que el dinero se les acaba y ya no pueden continuar con su labor. Pedro Nolasco en ese momento entra en una etapa de reflexión y de profunda oración. Según la leyenda, la noche del 1 al 2 de agosto de 1218, la Virgen se le apareció a Pedro Nolasco, a Raimundo de Peñafort, que era confesor de Pedro Nolasco y maestro de la Orden de Predicadores, y al rey Jaime I de Aragón, y comunicó a cada uno de ellos su deseo de fundar una congregación para redimir cautivos. Así es que el 10 de agosto de 1218 se funda en la Catedral de Barcelona la Orden de la Merced. Pedro Nolasco se comprometió a entregar todos sus bienes a la labor redentora, guardando únicamente lo indispensable para vivir. Se calcula que fueron alrededor de 300.000 los redimidos por los frailes mercedarios del cautiverio de los musulmanes. 50 años después, en el año 1265, aparecieron las primeras monjas mercedarias, y eso ocurrió por la inspiración que en aquellas monjas provocó Santa María de Cervelló. Esta mujer también fue conocida en su época como María del Socorro, y la llamaban así por su enorme caridad con los más necesitados. Esa caridad la practicaba en el Hospital de Santa Eulalia, en Barcelona, donde se convirtió en consuelo de los pobres, enfermos y también de los cautivos. Fue precisamente en ese hospital donde conoció a las primeras figuras de la orden mercedaria agrupados en torno a San Pedro Nolasco. He comentado antes que la leyenda dice que fue la Virgen la que expresó su deseo de que se fundara una orden para redimir cautivos, y este es el motivo por el que en las primeras constituciones de la orden, en 1272, se oficializó el nombre de María en el título, llamándola Orden de la Virgen María de la Merced de la Redención de Cautivos. Igualmente, la primera iglesia que los mercedarios construyeron en Barcelona la dedicaron a Santa María, y la imagen de esta iglesia empezó a ser conocida como Santa María de la Merced. Y a partir de ahí, su culto se extendió a todas las iglesias donde se establecieron los mercedarios, por ejemplo, en Francia, Italia. Esta advocación mariana está también muy arraigada en muchos países de América del Sur, y es que el protagonismo de los mercedarios en la evangelización del Nuevo Mundo hizo que esta advocación mariana arraigara en numerosos países de América. En Bolivia, por ejemplo, es generala del ejército boliviano, siendo la única imagen en ese país que ostenta un grado militar.
En Argentina, Chile, República Dominicana, Nuestra Señora de la Merced tuvo protagonismo en las luchas libertarias. Por ejemplo, en Argentina, donde es patrona del ejército, se la representa con un bastón de mando. Esto es así porque durante las luchas libertarias, dos importantes generales del ejército independentista le pidieron a ella su protección. Bien, pues uno de ellos, llamado Manuel Belgrano, fue quien atribuyó a la intersección de la Virgen de la Merced uno de sus más importantes triunfos. Y fue esta persona quien más tarde la nombró primera generala del ejército, dándole su bastón de mando. La forma en que se representa a Nuestra Señora de la Merced es llevando túnica, escapulario y capa, todo ello de color blanco. En el pecho lleva el escudo mercedario. Como símbolos relacionados con el cautiverio, porta cadenas y grillete. También lleva un pequeño escapulario en la mano que ofrece a los fieles. Aparece tocada con corona de reina y con el cetro en la mano derecha. En muchas ocasiones sostiene en la mano izquierda al niño Jesús, quien también puede llevar un escapulario en las manos. Algunas veces ha sido representada sentada en el coro, sin niño y sin cetro, y con las constituciones de la orden en una mano. En Colombia existe una historia muy bonita en torno a la Virgen de las Mercedes. Parece ser que unos mercaderes transportaban la imagen de Quito a Bogotá. Al pasar por una localidad llamada San Miguel del Paso, la carreta dejó de andar. Aquello fue interpretado como un deseo de la Virgen de quedarse en aquel lugar. Entonces los comerciantes decidieron vender la imagen a los lugareños. Pero hubo un inconveniente, no se ponían de acuerdo en el precio. ¿Qué hicieron entonces los comerciantes? Pues se la entregaron, pero sin el niño. Y es en este punto cuando ocurrió el milagro, porque días más tarde el niño volvió junto a su madre. La historia de Nuestra Señora de la Merced en Ecuador se remonta a la época de los conquistadores españoles. Y es que cuando estos llegan en 1527 a una isla, frente a las costas de Manabí, encuentran una imagen. Los españoles llamaron a esa isla Isla de la Plata. ¿Sabéis por qué? Porque en torno a esa imagen encontraron cientos de exvotos de plata de distintas partes del cuerpo. Esos exvotos correspondían a los nativos que los habían ofrecido a la Virgen para conseguir la sanación. Al principio del vídeo comenté que esta orden nació con el compromiso de liberar a los cautivos. Con la desaparición de los cautivos se tenía que establecer cuál sería la nueva tarea de la Orden de los Mercedarios. En este sentido, se consideró que las nuevas formas de cautividad se dan allí donde hay una situación social en la que se pone en peligro la fe de los cristianos, o bien nace de principios que son opuestos al Evangelio, o es opresora y degradante de la persona. En concreto, son los jóvenes abandonados, marginados, desfavorecidos o los presos de las cárceles quienes van a conseguir la ayuda de los mercedarios. Hoy en día, por tanto, la Orden de los Mercedarios se ocupa de ayudar, visitar y redimir a las personas que se encuentran dentro de esa situación. En España, además de ser la patrona de la ciudad de Barcelona, también lo es de 19 ciudades más. Espero que os haya resultado interesante la información que os he dado sobre Nuestra Señora de la Merced. Si es así, le podéis dar al me gusta y suscribiros a Divino Canal. Hasta el próximo día.